que iba a ser un rey como los demás. Ellos creían cosas que no habían entendido y como no fue así, estaban tristes. Y Jesús les sale al camino, ¿recuerdan? Y lo más interesante de esta historia es que les vuelve a recordar que el Mesías tenía que padecer, que su reino iba a ser diferente y su reinado iba a tener otro impacto, que no iba a ser como los demás reyes. Y bien, llegada la hora y el momento, entonces sucede algo maravilloso, lo que todos estaban esperando, un rey que viniera a vivir algo diferente, porque ya estaban cansados de los reyes que tenían. Mire, estaban viviendo las consecuencias de otras generaciones, y esto es una realidad. Cuando no vivimos como Dios quiere, cuando nos alejamos de Él por el pecado, cuando Cristo no está reinando en mi familia, en mi sacerdocio, cuando Cristo no está reinando en nuestra vida consagrada, entonces las consecuencias se van transmitiendo generación tras generación. Y véalo, el alcoholismo a veces viene de generación en generación. A veces las situaciones de divorcio vienen de generación en generación, porque de repente es algo que viene arrastrando cadena. Situaciones que vienen del pasado. Y por eso necesitamos reconocer qué tipo de reinado estamos viviendo, quién es nuestro rey. Porque si hemos dejado que nuestra vida la usurpe otro rey, vamos a vivir las consecuencias. Y el pueblo de Israel ya estaba cansado, ya habían perdido un poco la esperanza, ya no les importaba. Y veían a los reyes en un momento con desprecio. Ya no los veían con respeto, ya no les importaba. Pero como ya no había otra solución, tenían que vivir bajo su reinado. Y buscaban vivir como podían, pero tenían la esperanza de un nuevo rey, un rey cercano, un rey que se pudiera poner al tú por tú, de corazón a corazón, y que te entendiera, un rey que los hiciera sentir importantes, un rey que les recordara todo el amor que Dios tiene por ellos. Y entonces la promesa se cumple, y Juan el Bautista es el precursor de Jesús, pero antes María, la mujer escogida, la mujer de la fe, la mujer del sí, recibe la gran noticia, recibe el anuncio del ángel Gabriel. Y miren, esto es interesante, ahí se deja bien claro lo que va a suceder con Jesús. Cuando María recibe el anuncio y ella pregunta cómo va a ser esto, si no estoy con varón, no conozco varón, entonces el ángel le dice cómo va a suceder y le explica que el Espíritu Santo descenderá sobre ella, la sombra del Altísimo la cubrirá y quedará encinta y dará a luz un hijo. Y entonces María pregunta eso y el ángel le dice, no temas, has encontrado el favor de Dios, vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús, que significa el que salva. El que salva. ¿Y de qué nos va a salvar? Pues de eso que hemos perdido, la ilusión, la esperanza, de vivir a veces en un reinado de oscuridad, de ver que están reinando otras cosas en nuestras vidas, de ver que el pecado está tomando poder, que el Satanás está tomando control, y entonces necesitamos al que salva. Y la humanidad estaba esperando con ansia este momento desde la antigüedad. Y le dice lo siguiente, quedarás embarazada y le pondrás el nombre de Jesús. Y mire, versículo 32 de Lucas 1, Lucas 1, versículo 32, será grande y con razón lo llamarán Hijo del Altísimo. Y Dios, mire aquí está la parte interesante, y Dios le dará el trono de David, su antepasado. David representa el reinado, David representa la presencia de Dios como rey del mundo. De alguna manera David vivió esa experiencia fuerte. Dios le regaló muchos dones a David y hoy sigue siendo recordado para los judíos como el gran rey. Pero Jesús venía a darle plenitud a ese sentido del reinado. Jesús viene a darle cumplimiento a las Escrituras porque solo hay un rey para todos, solo un rey para toda la humanidad, solo un rey para los que han sido, para los que son y los que serán. Solo un rey, no hay más. Y este rey no es como los demás, este rey es distinto. Y dice, y gobernará por siempre al pueblo de Jacob, y su reinado no terminará jamás. Y entonces vemos que el reinado de Jesús comienza desde el momento en que Él viene al mundo, en la encarnación. Porque el pueblo de Dios estaba cansado de los reyes que tenían. Y si ustedes recuerdan la historia, ¿quién está reinando en ese momento cuando Jesús va a nacer? Herodes, un rey perverso, un rey que había perdido la gracia de Dios, que vivía en medio de su riqueza y no le importaban sus súbditos ni sus guerreros.
No le importaba más que sus placeres, y entonces la gente estaba muriendo de hambre, y además tenían encima de ellos a los romanos cobrándoles impuestos, haciéndoles la vida imposible. Y estaban decepcionados, subyugados, con un gran peso, y querían algo diferente. Y esta es la historia de muchas de nuestras familias. No está reinando la paz, no reina la justicia. Hay muchas familias donde Jesucristo no está reinando, donde está reinando otro tipo de Dios. Especialmente, por ejemplo, les decía, cuando la drogadicción y el alcoholismo entran en una familia, o cuando una problemática de cualquier tipo entra en una familia y eso está reinando, hay oscuridad, hay decepción. Ya no queremos estar ahí, todo el mundo anda por todos lados, cada quien hace lo que quiere, y no podemos estar contentos. ¿Y qué sucede con este rey? Este rey que no está preparado, que no está cumpliendo la voluntad de Dios. Es interesante cuando escucha que va a nacer otro rey, porque los sabios que venían de Oriente, ¿a dónde llegaron primero? A Jerusalén. Y nos dice la palabra de Dios que llegaron y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Mire lo que dijeron los magos, que nosotros conocemos como los reyes magos, ¿recuerda? Y entonces llegaron buscando al rey de Israel. Y dice la palabra que cuando Herodes oyó eso, se sobresaltó, y toda Jerusalén con él. ¿Qué tal, Porque Jesucristo nos hace que nos sobresaltemos, nos mueve el corazón y nos mueve el tapete, para que nos demos cuenta quién es el rey de nuestras vidas, quién tiene que reinar en tu juventud, quién tiene que reinar en tu matrimonio. Él viene a que te puedas mover, sobresaltar. Y Herodes se asustó, y toda Jerusalén con él. Y conocemos la historia. Su maldad, el no tener el corazón abierto, lo llevó a matar a los niños inocentes. Y por eso festejamos esta fiesta. Los primeros mártires del rey Jesús, del niño rey, fueron unos niños. Los primeros que ofrecieron la vida por Jesucristo, niño rey, fueron los mártires de Belén, donde mandaron matar a esos niños. Herodes, ciego, no viviendo realmente lo que Dios quería. Y esto pasa en muchas familias, cuando los que están a cargo de la familia se ciegan, no ven más allá de su reinado, porque quieren tener el dominio, el control, la autoridad, pasando por encima de los demás. Cuando cada quien en su familia quiere tomar el control y ser el rey, y de aquí yo no me muevo, entonces pasamos por encima de los demás, matamos las ilusiones y cobramos mártires. Porque no estamos viviendo el reinado de Jesús, porque no estamos viviendo lo que implica el reinado de Jesús: la justicia, la igualdad, la paz y la verdad. Y entonces Herodes comete una gran maldad, y no es el rey que estábamos esperando. Y miren el sufrimiento de estas madres, y había esa profecía del llanto de las mujeres que perdieron a sus hijos, que Herodes mandó matar. Y sin embargo, bueno, continúa la historia, y todavía le toca a Jesús vivir también el sistema del rey. Y volvemos a tener también en la época de Jesús, cuando Jesús comienza su ministerio, ¿quién está reinando también? Otro Herodes, ¿sí o no? El hijo del otro. Y ahí continúa la generación. Aquel era Herodes el grande, este es Herodes Antipas. Y ahí nos vamos. ¿Ve? Cómo el pecado se puede ir de generación en generación. Y mire, muchas veces se aprende. Por eso es importante quienes están al frente de una familia, quienes son las cabezas de hogar, quienes están al frente y toman la responsabilidad de un hogar, o de lo que sea, los que tienen el control deben de poner el ejemplo, porque se ve y se aprende. Los niños aprenden de lo que usted hace o deja de hacer. Y Herodes aprendió de su papá. Y Jesús le habla duro y le dice: ese zorro, ¿verdad? Y Jesús lo critica, porque no está cumpliendo con la voluntad de Dios, no está haciendo su papel, no cuida de las viudas, no cuida de los huérfanos y no imparte justicia. Y entonces cuando Jesús comienza su vida pública, eso le hace ver a Herodes que está viviendo mal. Y entonces empieza a mover conciencias. Jesucristo aparece como un rey diferente, y además Jesucristo empieza a vivir con hechos y con palabras lo que Dios quería. Él es el Señor. Y si ustedes recuerdan entonces la vida de Jesús, bien distinto. Cuando Él empieza su misión, Lucas 4, aparece y entonces baja del desierto 40 días y entonces llega a Nazaret y va a la sinagoga, y ahí se manifiesta lo que el rey tiene que vivir.